Buenas tardes, la práctica número 5, cinética enzimática. Las integrantes son Ana Antonio, Fabiola Diegues y Michelle González. Las enzimas son proteínas que participan en los procesos biológicos, aceleran la velocidad de las reacciones. También actúan regulando la velocidad de una reacción. Tienen muchas funciones en los seres vivos. En algunos casos son capaces de producir movimiento al hidrolizar el ATP. Para la contracción muscular también sirven para degradar moléculas en el sistema digestivo, como los alimentos. Y también los virus tienen enzimas. La cinética enzimática es la disciplina que consiste en la determinación de la velocidad de la reacción y el modo en que ésta cambia en respuesta a los cambios en los parámetros. Esto se puede calcular por medio de las ecuaciones de Michaelis-Menten y la modificación de esta, que es la ecuación de Langevin-Burke. Y en esas ecuaciones se encuentran los dos parámetros cinéticos característicos de las enzimas, que son la velocidad máxima y la constante de Michaelis. La cinética enzimática se puede medir experimentalmente, viendo el aparecimiento del producto en función del tiempo. La velocidad máxima es la velocidad más alta que se puede obtener manteniendo constantes las otras condiciones al aumentar la concentración del sustrato. Entre los términos de Km es un valor que indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Cuanto más bajo es el Km, mayor será la afinidad. Estos datos se pueden determinar experimentalmente si una enzima funciona siguiendo la ecuación de Michaelis-Menten, y esta se obtiene fácilmente a partir de las velocidades de catálisis obtenidas a diferentes concentraciones del sustrato. Una de las formas más frecuentes de obtener la velocidad máxima y el Km se basa en el uso de programas de ordenadores que permiten hacer varios ajustes en las curvas. Materiales. Procedimiento. Primero se preparó el extracto crudo de papa, se cortaron las papas para poder licuarlas, aproximadamente 50 gramos de papas en 100 mililitros de agua. Luego se coló y filtró con un filtro para café. En 8 recipientes del mismo tamaño se rotularon y se agregaron 6 mililitros de extracto. A cada recipiente con el extracto se le agregaron 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 gotas de agua oxigenada y por último se observaron y fotografiaron los recipientes cada 5, 10 y 20 minutos. La papa contiene una enzima llamada catalasa. Al agregarle cierta cantidad de peróxido de hidrógeno, esta se descompone en agua y oxígeno. Y este oxígeno se manifiesta como burbujas. Al agregar distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno, se logró determinar que a mayor concentración de sustrato se aumentó la velocidad de la reacción, así también aumentó la cantidad de burbujas en menor tiempo. Y a menor concentración de sustrato, la reacción se ejecuta muy lentamente. Resultados. En la tabla 1 se observan los resultados de la determinación de la actividad de la enzima gamma-glutamil-transpeptidasa. Se observa la absorbancia obtenida en orina en 200 micrómetros y 400 micrómetros obtenidos con el simulador Biomodel. A partir de los valores de absorbancia obtenidos en el simulador, se determinó la concentración del 5-amino-2-nitrobenzoato y la actividad enzimática a partir de los datos obtenidos. Se realizó una gráfica en función del tiempo. En la gráfica 1 se observa la gráfica en función del tiempo obtenido a partir de los datos observados en la tabla 1, mostrándose en azul la orina en 200 micrómetros y en rojo la orina en 400, con la pendiente de la gráfica. La gamma-glutamil-transpeptidasa es una enzima que cataliza la transferencia de grupos gamma-glutamilo y desde gamma-glutamilpéptidos hacia otros péptidos. La GGTP es una enzima que está presente en todo el organismo como el riñón, páncreas, orina y especialmente el hígado. Con estos datos de la tabla 1 se realizó una gráfica en la que se presenta la actividad de la GGTP en una muestra de orina de la concentración del producto en función del tiempo. Se observa como la concentración del 5-amino-2-nitrobenzoato va en aumento a cada minuto, sin embargo la línea que representa la concentración de 400 microlitros de orina presenta un mayor aumento en cuestión del tiempo, comparado a la concentración de 200 microlitros de orina. Esto se da debido a que la reacción se lleva a cabo en condiciones que siguen una cinética de orden 0. De esta manera, la velocidad de reacción es proporcional a la actividad de la enzima en la muestra que se analiza. Determinación de los datos cinéticos de una enzima.
Por medio del simulador Enzyme Assay se llevó a cabo la incubación de una enzima, utilizando la enzima 4 específicamente, con los rangos de concentración de sustrato de 100 a 250 milimolar, con una concentración de enzima de 150 microlitros en un tiempo de incubación de 12 minutos, a una temperatura de 30 grados Celsius y con un valor de pH de 7. Cabe mencionar que esta incubación se llevó a cabo sin inhibidor alguno. En la tabla 2 se observan los resultados de la determinación de los datos cinéticos de la enzima 4. Bajo las condiciones del simulador UCL, se obtuvieron los valores de velocidad inicial de cada concentración de sustrato, así como los valores de Km y de velocidad máxima de la enzima analizada. El rango que se utilizó de concentración de sustrato fue de 100 a 250 milimolar. Se procedió a obtener los valores de producto y la velocidad inicial de la reacción para poder obtener la inversa de la concentración de sustrato y de la velocidad inicial respectivamente, siendo estos dos los valores que permitirán mediante una gráfica poder observar la linealidad de la reacción para obtener a la vez la ecuación de la recta, la cual es equivalente a la ecuación de Lineweaver-Burke, presentando de manera inversa la ecuación de Michaelis-Menten, con una linealidad que hace referencia a la afinidad de la enzima por el sustrato. Es importante saber para qué son necesarios estos parámetros, pues la velocidad inicial da una aproximación que sirve para poder ejemplificar los experimentos cinéticos, ya que si solo se toman los datos iniciales de la reacción, en los cuales los cambios se limitan a un solo porcentaje, va a ser posible considerar que dicha concentración permanece constante a lo largo de la reacción. En cambio, en cuanto a la velocidad máxima, esta indica el punto en el cual se dan pequeños aumentos de esta velocidad inicial a medida que se aumenta la concentración de sustrato. Esto debido a que en ese punto, en específico, todos los sitios activos de la enzima están siendo ocupados por el sustrato. Ahora, con respecto a la Km, se hace referencia a la concentración de sustrato, en la cual la velocidad inicial es la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, es este el punto en donde están siendo ocupados la mitad de los sitios activos que están disponibles de la enzima.